absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, comienza el fin de semana y aquí llegamos. 2 nuevas citas están ya listas. Un cargamento de temas, misterios y respuestas están preparados para llenar las madrugadas del sábado y el domingo aquí en Radio Nacional. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, es un placer para todos nosotros estar en directo en el estudio 201 de la Casa de la Radio, la de todos, a punto de partir hacia esos mundos del misterio que aquí a todos nos gustan. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa: Natalia Sotillos, Olga Martínez, Miguel Pedrero, Rosa Rodríguez, Fran Contreras y nuestros técnicos María José Cascante y Mar Gasca, y este que te habla, Miguel Blanco. Un honor para todos nosotros estar aquí compartiendo, llenando estas horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Como siempre queremos que te conectes con nosotros. Tenemos 5 regalos esta noche. Son discos de esa música especial que de vez en cuando ponemos en el programa para hacerte pasar buenos ratos. Queremos premiar tu fidelidad y esas sugerencias y preguntas que nos haces. El teléfono, llamada gratuita 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtve.es. Y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente, con los saludos para todos los que estés ahí compartiendo este rato de radio. Y vamos ya sin perder más tiempo con un avance de los temas de esta noche. Uno de ellos nos ha sorprendido mucho. Escuchad. Esta noche nuestro viaje os invita a viajar en pos de una de las leyendas más fascinantes de la historia de la humanidad. Lo hemos llamado el oro de Dios. Será un periplo que nos llevará hasta el Templo de Salomón en Jerusalén, en pos de reliquias tan sagradas como el Arca de la Alianza, la Menorá o la propia Mesa de Salomón. ¿Dónde se encuentran todos esos objetos sagrados? ¿Qué fue de ellos? Llegaron a España. Esas y otras muchas preguntas aguardan aún respuestas. Si nos acompañas esta noche, te daremos algunas pistas para entenderlas. La leyenda y la historia nos esperan esta noche. Sé bienvenido de nuevo entre nosotros y prepárate para descubrir respuestas a algunos de los grandes enigmas de nuestra historia. El oro de los dioses es nuestro tema principal esta noche. Saludar a los que estáis sintonizándonos a través de la radio online en Taipei, en Caracas, en Virginia, Estados Unidos, en algunos puntos de África que no identificamos, en Santiago del Estero y en ese otro montón de lugares. Gracias por estar ahí. Y nos vamos hasta Barcelona a encontrarnos con nuestro primer invitado, compañero Josep Guijarro. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues aquí
aquí andamos, preparados ya para intentar seduciros con alguna de esas aventuras que he tenido el placer de protagonizar, aunque no de culminar. Esta de la que vamos a hablar esta noche es una aventura en curso, es una investigación en curso que aún espera obtener nuevos frutos, singulares frutos, que además entroncan, yo diría que con nuestro más íntimo deseo, primero de conexión con la Tierra y después de conexión con lo divino, con el cosmos. Pues ya sabes que no hay que dejar cosas a medias, ¿eh? No. Compañero del Espacio en Blanco, nuevo colaborador, director de Los 32 Rumbos, viajero, entre otras muchas cosas. ¿Y hace tanto frío en Barcelona como por aquí? Bueno, en estos momentos en casa se está algo más agradable, pero en el exterior debemos estar alrededor del grado bajo cero. Ya, bueno, el invierno que llega, que ha llegado ya. Ya ha llegado. Hoy vamos a centrarnos en un lugar que hicimos un programa especial no hace mucho tiempo, que a mí me dejó absolutamente fascinado, Jerusalén, donde seguramente vamos a volver esta Semana Santa. Tenemos muchas cosas pendientes, iremos a Petra seguramente, ya Jerusalén volveremos. Hay mucho todavía por descubrir en ese asunto y en esa tierra, ¿verdad? Muchísimas cosas. Bueno, has empezado diciendo algo que me has pisado, porque realmente de todos los destinos, y esto lo he dicho en todos los foros donde me preguntan acerca de los destinos que visito, que me impacta o que no, seguramente de todos los lugares del mundo que he visitado, el que mayor empaque tiene, el que más me ha impactado es, sin lugar a dudas, Jerusalén, y en especial el lugar donde tuvisteis el enorme privilegio de hacer el Espacio en Blanco, que es ahí en el Muro de las Lamentaciones. Para ser exactos, y supongo que tendrías, junto con ese maravilloso equipo y además amigos todos que componen el programa, de estar en lo que es el Monte Moriah, el lugar donde hoy día vemos asentada la cúpula dorada, y un lugar que desde bien antiguo ha sido considerado como el eje del mundo, lo que en latín se denomina el axis mundi. Luego entraremos, si te parece, en esa cuestión. Pero ahí, justamente, y yo soy bastante zoquete para el asunto de las energías, he de confesar que siente algo especial, algo que le ahoga, y no es la presión, no es la escenografía, que tal vez también un poco, no es el aire, porque puede haber contaminación, pero no más que en China, no más que en otros lugares como México, Distrito Federal. Es decir, hay algo que te ahoga y hay algo que te empapa completamente en sudor, y no es el calor, que también es bastante importante cuando uno visita ese lugar en verano, y yo creo que es una energía, esa energía que hizo que este lugar, en el fondo es la cumbre de una colina que ha sido tapada con piedras que tienen milenios de antigüedad. Digo que eso es lo que hizo que fuera considerado como el centro supremo, lo que se denominó la Jerusalén celeste, y que además en un tiempo determinado, hoy la conocemos con el nombre de Moriah, pero antiguamente a esa montaña se le denominaba Salem, que ya sabes que eso significa paz. Por lo tanto, el lugar donde se eligió para hablar del templo de Salomón, para erigir el templo de Salomón, era la montaña de la paz, y fue la ciudad de la paz. Ojalá que cunda ese ejemplo en los tiempos que corren. ¿Sabes lo que a mí yo no suelo contar cosas que nos hayan impresionado, pero en ese último viaje que hicimos, 2 lugares, estuvimos en unas excavaciones que estaban haciendo en la ciudad de David, donde se supone que estaría el nivel primigenio original de Jerusalén, en efecto, bastante por debajo del actual, y luego sobre todo los muros que se han descubierto del templo en la parte de abajo. Qué increíble, qué piedras tan inmensas, qué lugar tan increíble. Mira, ya que dices esto, hay un reciente descubrimiento cuya noticia justamente publiqué en la web, en Los 32 Rumbos, que hace alusión precisamente a un hallazgo un tanto singular relacionado con ese templo. Como tú bien dices, lo que es digamos,
el plano o la superficie que hoy día pisamos no es la de la Palestina del siglo I o lo del Israel del siglo I, ¿no? Y no lo es porque hay mucho sedimento, hay mucha tierra de por medio, muchos siglos de por medio, y en consecuencia el nivel del Jerusalén de Jesús está unos 18 metros por debajo, y cabe pensar que aún más por debajo podemos encontrar los restos de lo que nos interesa, que es el Templo de Salomón, es decir, 1000 años antes de Cristo. Y recientemente, encontramos una información justamente relacionada con estas excavaciones, que habían encontrado una pequeña tablilla en la que se hacía alusión a la entrada de los sumos sacerdotes, lo cual hacía pensar que se trataba de la entrada al Sancta Sanctorum, al lugar más santo del templo de Salomón. Y esa tablilla, aún hoy en fase de análisis y en una tremenda discusión académica, nos pone en la tesitura de lo que vamos a hablar esta noche no es un mito. Y esto es muy importante recalcarlo, sino que estamos hablando de un tesoro, y estamos hablando de unos conocimientos, y estamos hablando de unos edificios ciertamente reales. Preparaos, 2:17, 1:17 en las Islas Canarias, y seguramente esta noche os vais a sorprender con muchas de las informaciones que nos trae nuestro invitado, nuestro compañero Josep Guijarro. Tras esa introducción, nos vamos de viaje a Tierra Santa. Encantado, como siempre, como todo lo que hacéis. Hacemos el equipo. ¿Cómo comienza la historia esta de ese templo de Jerusalén, de ese templo de Salomón? Fíjate que es muy curioso, has mencionado esa tienda santa, el tabernáculo, que es el nombre técnico con el que se conocía. En realidad, el templo debía de obedecer o debía de tener esas mismas características que tenía de la tienda de campaña. Pero la historia en sí, hay que hacer mención a dos cosas. La primera, que al igual que Hitler ordenó a sus SS y concretamente Heinrich Himmler la construcción de un castillo en Babelsburg para contener el Grial, pues en este caso pasa lo mismo. Es decir, el Templo de Salomón es un edificio que tiene por objeto ser la casa de Dios. ¿Y cómo expresan los judíos a ese Dios? Lo expresan como algo que nosotros identificamos como el Arca de la Alianza. Y por lo tanto, para entender toda esta historia, deberíamos en primer lugar de viajar a Egipto y entender quién era Moisés. Un Moisés que en un momento determinado hará libre a los judíos que están esclavizados en Egipto, después de unas misteriosas, llamémosle, apariciones marianas, En este caso no era la Virgen, era el propio Dios quien se le manifestaba en lo alto de un monte, el monte Sinaí. Una singular experiencia también para los viajeros y los que quieran acercarse cada día más, ahora tal vez no, porque con la que está cayendo posiblemente encontremos las mejores sensaciones hoy día en el Sinaí. Pero imagínate, ahí arriba, en la más absoluta oscuridad y en el más absoluto silencio de la noche, la voz imperturbable o la sensación de una voz y de una zarza ardiente le revela qué tiene que hacer para que esa zarza ardiente, a esa voz, ese Dios, ese Yahvé, que es el nombre que los judíos otorgan a ese Dios, se manifieste a su pueblo y le da las instrucciones, seguramente las más precisas de toda la Biblia, para la construcción del Arca de la Alianza, y además le asigna la tarea a una de las tribus concretas, la tribu de Leví. Y salvo esa tribu, cualquiera otro que se acercara a esa Arca de la Alianza, pues resulta que terminaba siendo presa de tremendos problemas de salud, físicos, a veces con erupciones tan brutales que incluso siendo poco imaginativos uno puede imaginarse como un generador del cáncer, como si aquello estuviera desprendiendo una suerte de radioactividad. Y de hecho podríamos ir a parar ahí, como verás más adelante cuando hablemos del templo y de los sumos sacerdotes o de la tribu de Leví, que para acercarse
al arca se vestía como hoy día o hace unos años hacían los de los rayos X, con aquellos trajes de plomo y con unas piedras, con unas vamos a decir minerales y piedras preciosas que se iban iluminando y daban como una suerte de código. De hecho, ese cuadrado, esa tabla, por así decirlo, de colorines que forma ese cuadrado en el pecho del sumo sacerdote, es lo que después daría lugar a lo que hemos dado en llamar la tabla esmeraldina. Seguro que te suena y seguro que la has visto representada en muchos cuadros de arte y en cuestiones masónicas o simbólicas de gran importancia, porque todo lo que esta noche vamos a contar tiene que ver específicamente con las medidas, los números, tiene que ver con el simbolismo de Dios, porque el templo es el lugar en el que Dios va a venir a manifestarse a los hombres. Dos y 24, ahí comienza la historia, en esa entrega de las tablas de la ley por parte de Yahvé a Moisés y el encargo de que haga un arca, ¿no? ¿Qué ocurre después? Pues después pasa que un poco ese arca, después de ser construida, le da unas instrucciones muy concretas, que tiene que ser construida en oro, que tiene que tener unas anillas por las que tienen que pasar unas varas con las que transportarlas, y que ese contenedor debe de tener un propiciatorio, así llama a la tapa, que debe estar coronado por 2 ángeles, por 2 querubines, cuyas alas, la punta de las alas, deben estar tocándose, formando un triángulo. Y allí le dice: me revelaré a tu pueblo. Es decir, que ya sabemos que esa imagen que hemos visto en muchas iglesias, en muchos tímpanos de esas iglesias, del triángulo con un ojo en medio, o a veces un triángulo con rayos que salen, es la representación de Dios. Bueno, pues es una representación judía de Dios, pero que hemos heredado, porque no olvidemos que nuestra religión, la cristiana, es judeo-cristiana, la religión católica, ¿vale? Entonces lo que ocurre a partir de ese momento es que ya conocemos una de las funciones de ese arca de la alianza, y es que es una especie de radiotransmisor, de llamémosle holograma, de lo que tú quieras denominarle, no se me ocurre ningún apelativo más, para que el pueblo judío pueda recibir esas instrucciones. Y además empiezan un éxodo, y el arca será quien haga de GPS hasta la tierra prometida. Ocurre un fenómeno bien curioso, y es que cuando empieza el éxodo de los judíos, esos 40 años hasta llegar a la tierra prometida, por lo tanto el GPS, vamos a dejarlo aquí, está un poquito estropeado, ¿no? Consiguen que cada noche, durante todos los días, durante esos 40 años, el arca tiene que dormir dentro de ese tabernáculo, dentro de esa singular tienda de campaña desmontable, cuyas medidas le da también Yahvé. Y cuando después de esos 40 años, de enfrentarse además a unas tantas vicisitudes tan singulares como, por ejemplo, cuando la gente de Jericó tienen que derribar las murallas de Jericó, todo el mundo repara en el asunto de las trompetas de Jericó, ¿recuerdas? Pero pocos saben que el arca tuvo que dar como 7 vueltas para que esas, los judíos estaban dando 7 vueltas con el arca para que esas murallas finalmente se cayeran. No se sabe muy bien, por tanto, si son por las trompetas o es por el arca, pero el caso es que relatan, por ejemplo, que muchos de los que se aproximaron al arca caían directamente fulminados, o que salían una especie de ampollas de la piel, como si realmente aquello fuera también un arma. Tenemos, por tanto, un elemento con 3 funciones: una la de guía, la otra de transmisor, y además una potente arma. Sea como sea, cuando llegan finalmente a la tierra prometida, en gratitud al servicio que Yahvé hace con el arca, renuevan ese pacto. Por eso también se llama el arca del pacto, o la alianza. Renuevan ese pacto, y para seguir adorando a ese Yahvé decide ya dejar la tienda de campaña, que debía estar un tanto estropeada con esos 40 años, sino que hacer él mismo
las mismas medidas, los mismos 3 recintos concéntricos, pero en este caso como Dios manda, es decir, bien hechos, tan bien hechos que cuando el rey David llega a Jerusalén y decide acometer esa obra, él no puede llegar a terminarla y será finalmente Salomón quien ejecute los deseos de su padre. Él tiene que hacer... Espera, tenemos que hacer una mínima pausa y ahora sigues contándonos la historia. Okay. Una historia apasionante, en una tierra, como tú dices, apasionante, que seguramente vamos a volver a visitar en Semana Santa. A mí, yo me he llevado muchas sorpresas en este último viaje con la gente que nos estuvo enseñando esos lugares. Y me he sorprendido mucho de lo que nos vas a relatar esta noche, porque eran cosas que yo incluso desconocía. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias, 900-137-137, por si queréis participar con nosotros. Hola María, ¿te has traído el gorro de repostera? Comer y cantar con María Torres. Este fin de semana disfruta de los profiteroles caseros rellenos de nata al aroma de vainilla de Sergio Fernández. Se meterán en el horno, se inflarán. Y no te pierdas el matambre de pavo a la salsa o ancaína de Abraham García. Qué buena idea, digestivo, barato. Los fines de semana a la 1 de la tarde, Comer y cantar en Radio Nacional. Una carne blanda. Carnicero, claro. Descárgate todas nuestras recetas en rtve.es. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en blanco en Radio Nacional. Dos y media, 1:30 en las Islas Canarias. Esta noche viajando en pos del oro de Dios con nuestro compañero Josep Guijarro. ¿Qué pasaba después? Llegan a Jerusalén, no puede hacer el templo el padre y tiene que hacerlo el hijo. Efectivamente, digo que nos habíamos quedado en la tierra prometida. Ajá. En ese deseo de David. David no puede llevar a cabo el erigir el templo, y Salomón, que siempre ha tenido esa fama de rey sabio, de ser un hombre reposado, de conocimiento, alrededor del año 1000 antes de Cristo, decide traer a un arquitecto, que después tendrá mucha amiga, porque será el fundador mítico de la masonería. Hiram Aviv es encomendado, o se le encomienda esa tarea de crear el primer templo, porque lo primero que tenemos que saber es que han habido 3 templos en esa explanada del monte Moriah. El primero, en efecto, fue erigido por Salomón, esos 3 recintos concéntricos. En el más importante de todos ellos era el Sancta Sanctorum, en la parte más interna, que coincidiría exactamente con un lugar que ya hemos mencionado como el eje del mundo, y que es singular por la siguiente razón. Es justamente sagrado para las 3 grandes religiones monoteístas. Lo es para el judaísmo, habida cuenta de que se supone que allí es donde el patriarca Abraham recibió la encomienda de Yahvé de asesinar, de ofertar como sacrificio a su hijo, y en el instante que iba a realizarlo, Yahvé se da cuenta de su lealtad y le perdona la vida al hijo, con lo cual, fíjate tú lo importante que es esa piedra. Es un ara sacrificial para los judíos. Es sagrada también para los judeocristianos, en la medida en la que allí es donde tienen el sueño de esa escalera de los ángeles que bajan del cielo, y le es revelado en ese sueño toda la genealogía hasta los padres de Jesús, los abuelos de Jesús y el mismo Jesús de Nazaret, y por lo tanto es sagrada para los cristianos, y finalmente lo es también para los musulmanes, habida cuenta de que esa piedra es la que, en uno de los costaditos se distingue lo que podría ser una especie de herradura, que sería el bote que dio el caballo de Alá antes de hacer ese vuelo, ¿no? La misra hacia los cielos. Por lo tanto, una sola piedra, fíjate que es grande el mundo,
las tres religiones la hacen sagrada, y es allí, justamente allí, en ese eje del mundo, en ese axis mundi, donde Salomón decide erigir ese gran templo. Y se cuenta que justo donde está esa piedra, debajo hay una especie de cueva donde habría quedado almacenada en caso de que hubieran invasiones, que las hubo, como ya hemos dicho, porque fue destruido y vuelto a construir al menos en 2 ocasiones más. Hacen el templo, yo quiero avanzar un poquito más. Sí. Se construye ese tercer templo y teóricamente para contener ese arca de la alianza, pero tenía también ese lugar, esa casa de Dios, otra serie de objetos sagrados, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, hay que, para terminar el asunto de la arquitectura del templo, a mí me gustaría mencionar un dato que no es muy conocido para mucha gente. Lo es, por ejemplo, para los iniciados en el ocultismo, lo es para la masonería, porque delante de la puerta, este templo estaba orientado igual que nuestras actuales iglesias de este a oeste, es decir, veían hacer el sol por una puerta y por la ventana trasera, por así decirlo, se escondía, venía la puesta. Y justo delante habían dos columnas conocidas como Yaquín y Boaz, que se dice habían sido esculpidas o fabricadas en tiempos prediluvianos, es decir, antes de que tuviera lugar el diluvio, el diluvio universal, y la civilización ancestral habría escrito en ellos todo el conocimiento que se sabía. Por lo tanto, esas 2 columnas, que siguen muy presentes en la masonería, lo están porque lo que tratan de hacer es de recrear ese conocimiento perdido, esa edad dorada de la antigüedad. Pero hay un dato muy desconocido, y es que los egipcios, en tiempos del rey Tutmosis III, hicieron esculpir una copia de esos grabados, ¿no? Y esos grabados, hoy día, se dice que uno de ellos, estos grabados se hicieron en unos obeliscos egipcios, como es lógico, y uno de ellos estaría en Londres, en Inglaterra, y el otro estaría en Central Park en Nueva York, porque sí, allí fue trasladado en 1872 por Sir James Alexander, si la memoria no me falla, y es denominada como aguja de Cleopatra. Ajá. Ahí queda nada. Son las copias, las 2 piedras originales se han perdido, no se sabe dónde están. Como es lógico, porque, como ya has avanzado, el templo inicialmente sería destruido por primera vez por Nabucodonosor II. Digamos que los babilonios tenían un montón de judíos en ese caso como esclavos y como prisioneros. Destruyen el templo y, que se sepa, no logran llevarse gran importancia de tesoros. Hay que decir que los muros exteriores estaban revestidos de oro, y es probable, por tanto, que ese revestimiento exterior sí desapareciera, pero no así las piezas singulares del interior. Posteriormente sería Zorobabel quien volvería a erigir por segunda vez ese templo, hasta que en el año 70, ya en época de Roma, los ejércitos del general Tito entran en la ciudad de Jerusalén, destruyen de nuevo el templo, y ahora sí tenemos 2 elementos históricos que nos hacen pensar que los romanos sí se llevan parte de ese tesoro, porque uno de ellos, Flavio Josefo, dice que fue testigo ocular de cómo en una llamemos procesión triunfal del emperador Vespasiano y de su hijo Tito, y que en esa procesión llevaban consigo el candelabro de oro, porque uno de los objetos que estaban en su interior es la conocida menorá o candelabro de los 7 brazos. Por lo tanto, sabemos que allí sí lograron llevarse consigo buena parte del oro interior, de la mesa de Salomón, de la menorá y de gran cantidad de otros elementos, tanto rituales como económicos importantes. Esta noche estamos a la búsqueda del oro de Dios, de ese templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Estaba recubierto de oro, nos dice nuestro compañero, ya nos ha dado los primeros datos. Tras esa segunda introducción seguimos dando más detalles de esta extraña historia, curiosa historia que desconocíamos. La trascendencia de la tabla está en que dará a su propietario el conocimiento absoluto, ya que al pronunciar el nombre de Dios
significa abarcar a toda su creación. Pero el día que sea encontrada, el fin del mundo estará próximo. Conozcamos algo más de este extraño objeto sagrado. 239 900 137 137 nuestro teléfono por si queréis intervenir, preguntar en este viaje que estamos haciendo. Es curioso, Josep, porque gran parte de las historias, sobre todo esotéricas, leyendas, han surgido o han tenido su origen ahí en esa ciudad, ¿verdad? Así es. Y déjame que te diga que me has puesto los pelos de punta, con esta narración, ese final tan especial y además tan certero, porque estamos en ese tiempo, en el tiempo del Armagedón, también para los judíos, en el que se espera, y esto es también algo desconocido, que la parusia, la llegada de el advenimiento, la llegada, por lo tanto, de su Mesías, esté próxima, y ese es el punto de partida de la gran batalla entre el bien y el mal y la resurrección de los muertos. Fíjate que cuando estuviste en Jerusalén, supongo que te llamaría poderosamente la atención todo el enorme cementerio que se extiende en el lado sur. El Monte de los Olivos, ¿verdad? Exacto, junto al Monte. Siempre me llama la atención cuando estoy ahí. Bueno, es imposible no verlo, pero si tú miras al templo desde el cementerio o desde el Monte de los Olivos, te percibirás que hay 3 puertas tapiadas. Ajá. Esas 3 puertas tapiadas están tapiadas desde los tiempos de Herodes, nada menos. Son las que creen los judíos, y de ahí que sea tan caro enterrar a un fallecido en ese cementerio, porque son los primeros que van a salir el día del juicio final. Bueno, ya avancé el final, ¿no? Es decir, que el día en que se produzca esa parusia, que venga el segundo advenimiento, un segundo advenimiento que tiene mucho de ovni también, en el sentido de que unas lenguas del cielo descenderán, etcétera, etcétera, se abrirán, se destruirá esas 3 puertas, y será cuando los muertos podrán entrar al templo a reunirse con el Uno, a reunirse con Dios, a reunirse con el lugar donde estaba el Arca de la Alianza. Déjame que diga que en ese templo, según datos tuyos y que hemos recopilado, había varias cosas. Estaban las trompetas, esas trompetas que sirvieron teóricamente para tirar esos muros, estaba la mesa de ablaciones, estaba, aparte de el Arca de la Alianza, también una mesa muy curiosa que se llamó la Mesa de Salomón. Y yo te pregunto, ¿qué pasó con ella? ¿Qué era? Hemos dado algunos datos ahí. ¿Llegó a España, como dicen? Bueno, es más que probable. Hay que contar que después de que los romanos destruyan el templo y se lleven consigo los tesoros hasta Roma, este es guardado en el templo de Júpiter, y de allí son los visigodos quienes posteriormente invadirán Roma, se llevarán consigo los tesoros. Con ellos sabemos que se llevan el Arca de la Alianza, porque hay registros documentales de esa usurpación, de esa acción bélica, y luego remontan dirección a Francia. Durante un tiempo se establecen en la zona del Radés, del Aude, de Rennes-le-Château, que próximamente espero poder que estemos todos ahí, vamos, no ir, sino estemos todos en Rennes-le-Château, y cuando las huestes de los bárbaros descienden hacia el sur, ellos se internan en España, dividiéndose en 2, unos que seguirán el camino de Santiago hacia el Finisterre y otros que se dirigen hacia el sur. Y es en estos quienes al parecer se llevan el arca, que permanecerá durante mucho tiempo en una cueva cerca de Toledo llamada la Cueva de Hércules. Y toda la historia de Toledo tiene mucho que ver con el arca, hasta que posteriormente la invasión musulmana consigue hacerse con ella y se la llevarían a Damasco. Pero no llegaría a Damasco, porque su pista se pierde en Andalucía. ¿En Jaén, quizá? En Jaén, y concretamente en Arjona, para ser más exacto, según se deduce de una investigación de Juan Eslava Galán, que fue después novelada en una saga de 3 libros bajo el seudónimo de Wilcox. Ajá. ¿Y qué podía ser? ¿Una mesa? ¿Contenía el conocimiento, como ahí decíamos en esa introducción? De lo que sabemos seguro es que era bellísima, que era una superficie reflectante, y que, como bien decías en tu introducción, poseía el nombre de Dios, que era lo importante, porque pronunciar ese nombre, como también advertías adecuadamente en ese reportaje, al parecer daba, te estallaba el cerebro, era imposible aquello de pronunciar. Un enorme poder se desataba, y en consecuencia nadie podía hacerlo. Pero lo que sí sabemos por las crónicas, tanto por el Cantar de
cantares como por los relatos de los musulmanes que la tuvieron, etcétera, es que tenía 3 patas, al parecer con unos leones dibujados en cada una de ellas, o para ser exactos más que dibujados, cincelados con piedras preciosas, y que la superficie era tremendamente brillante, de ahí que algunos hablen de ella también como el mar del bronce, y que curiosamente se reflejaba todo el firmamento en esa superficie, por lo que Salomón, que siempre tuvo, y lo dije al principio y lo reitero ahora, fama de ser un hombre sabio, podía adivinar el movimiento de los astros y con él también algo de astrología, es decir, que le daba información de las cosas que iban a pasar. Curioso, 2:45. Damos un paso más. Es curioso también cómo España, Toledo, Jaén, como es un punto también, quizás sea una clave, un punto de paso de esos tesoros que se deben de volver a encontrar, quizá para rehacer un poco todo ese mundo nuevo que se está esperando, o que quizás sea el fin del mundo cuando aparezca, como decía, esa supuesta profecía. Vamos con otro objeto sagrado del cual ya has nombrado, para tratar de completar este puzzle y dar esas noticias, esas sorpresas que tienes ahí para darnos. Existe otro objeto sagrado unido a esta historia que hoy os estamos narrando, el Arca de la Alianza. Según la tradición judía y cristiana, el Arca de la Alianza, conocida también como el Arca de Yahvé o el Arca del Testimonio, era un objeto sagrado que guardaba las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que cayó del cielo. Para muchos fieles en el mundo representaba la alianza entre Dios y el pueblo judío. En Apocalipsis 11:19, la Biblia afirma explícitamente que el arca del pacto está en el templo de Dios en el cielo. Se trataba de un arca o caja que contenía la vara florida de Aarón, un vaso de maná y las 2 tablas en las que están los mandamientos que en la Biblia fueron escritos por Dios mismo y entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Se guardaba en el templo de Jerusalén y se llevaba al frente de cada batalla cada vez que había una guerra. El arca simboliza la unión de Yahvé con el pueblo y a ello debe su nombre. Se cree que desapareció con la destrucción del templo de Jerusalén por el rey Nabucodonosor II. Escuchemos más detalles de esta reliquia. Ya los has avanzado casi en la primera parte, Josep, pero había cosas curiosas. Contenía no solamente esas piedras, yo no sabía que contenía incluso la vara florida de Aarón y un vaso de maná. Lo del maná es muy singular y muy polémico, porque ese vaso fue capaz de dar alimento durante 40 días a todas las tribus de Israel. Por lo tanto, lo de vaso debe ser un vaso sin fondo. Debe ser muy grande, ¿no? ¿Perdón? Debe ser muy grande, ¿no? No tanto grande, sino que ¿reproducía el alimento constantemente? Efectivamente, ahí está la gracia. De hecho, hubo una iniciativa un tanto fantástica, pero que resultó incluso tan práctica que fue publicada en la revista New Scientist en 1976 y que se hacía eco de las investigaciones de George Sassoon. Este hombre era un asesor en electrónica, un lingüista apasionado, biólogo, proyectista y junto con 3 ingleses sostuvo que ese vasito del maná podría ser una máquina de albuminoides. Dicho así, dices, ¿qué demonios es eso, no? Bueno, es un alga unicelular del tipo clorela, que son las que utiliza la NASA para
cosa liofilizada, y que en consecuencia a lo mejor de lo que se trataba es que fuera una máquina de albuminoides, y que en consecuencia las tribus de Israel se estuvieran alimentando con alguna suerte de ingenio. Bueno, yo sé que aquí ahora habrán diciendo, bueno, aquí a Guijarro se le ha ido la olla, esto es una interpretación bíblica y no se pueden hacer este tipo de extrapolaciones. Bueno, puede que sí o puede que no, porque es que el resto de la máquina, por así decirlo, es decir, la estructura que la conserva, el famoso Arca de la Alianza, insisto que tiene toda la pinta de ser un transmisor, como ya hemos dicho antes, y que en consecuencia, a lo mejor, si el hombre antiguo no podía decodificar pues determinados conocimientos, imaginemos que aquello que llamaban Yahvé a lo mejor se trataba de otra cosa, se trataba de un ser, yo qué sé, mágico, sobrenatural, qué sé yo. En realidad, cuando hacían alusión a esa Shekinah, esa especie de haz de luz, de lengua de fuego que bajaba cada noche y que lanzaba un humo tremendo, a lo mejor de lo que se trataba era de otra cosa que hemos llamado Dios hoy, pero que a lo mejor podía ser, no sé si me atrevo a decir, un ovni, ¿no? Ya. Es curioso porque también lo has dicho, ¿no? Cuando el sumo sacerdote manipulaba ese extraño ingenio que era el Arca de la Alianza, como tú decías, llevaba un tumín, que era esa especie de traje que llevaban antiguamente los médicos o los especialistas en rayos X, ¿no? Algo como para protegerse de algo poderoso que había ahí. Claro, y eso refuerza la idea de que tal vez estábamos ante un ingenio que hace 1000 años pues no podían conocer, y que en consecuencia tenían que emplear términos como sobrenatural, términos como extraño, términos como milagroso, cuando en realidad podían estar delante de una tecnología desconocida para ellos. No sé si vas a seguir. Sí, bueno, simplemente dar algunos datos adicionales con respecto al asunto del Arca de la Alianza, porque, la clave está en decodificar qué era el codo, porque ellos hablan de que debe estar hecha de madera de acacia, que su longitud tenía que ser de 2 codos y medio codo de anchura, y que que tendría que tener una altura de codo y medio. Bueno, insisto que la clave está en la longitud del codo, pero aún así hubo una curiosa iniciativa en Barcelona, llevada a cabo por Ángel Gordon y un amigo, un gran amigo, Alberto, especialista en egiptología, que reprodujeron un arca de la Alianza con pan de oro, con esas medidas, empleando el codo egipcio, y ellos aseguraban, yo no pude constatarlo, las cosas como son, pero ellos aseguraban que experimentaban fenómenos eléctricos cuando estaban todavía finalizando ese tipo de construcción, y que no se atrevieron a continuar. Bueno, hay que confiar o no en su palabra, pero en cualquier caso me pareció sumamente sospechoso que volver a recrear 2000 o 3000 años después esa experiencia, ese experimento, pues pudiera dar resultados tan sorprendentes como eso, alteraciones eléctricas. Te voy a preguntar, si quieres ser breve, porque te queremos ir a dejar que vayas a dormir prontito. ¿Dónde está el arca desde un punto de vista histórico? ¿Desapareció? ¿Está en esas ciudades de Etiopía que dicen que la guardan desde hace mucho tiempo? Mira, yo creo que ¿La tienen los nazis en algún... lo que está en la Libela, en Etiopía, es una réplica. No nos ha dado tiempo a hablar de Menelik, que era el hijo de Salomón, de cómo se lleva supuestamente el arca de su padre, y que ese padre sabio pues probablemente ya le había dado cambiazo. Sea como sea, todo hace pensar que el arca hoy día ya está encontrada. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde está? La tiene Israel, la tiene el gobierno israelí. ¿Sí? Y me amparo en decir a eso, no puedo revelar mis fuentes, ¿no? Pero me amparo en decir eso, en que han estado llevando a cabo ciertas prospecciones, que hay una fundación que ha replicado exactamente, después de muchísimos decenios de estudio de los libros sagrados,
ha replicado cada uno de los objetos, cada uno de los vestidos del sumo sacerdote, ha intentado llevar a cabo estudios genéticos para determinar cuáles de los judíos pertenecen o hubieran pertenecido genéticamente a la tribu de Leví, para que fueran ellos y nosotros los que pudieran después vestirse con ellos. Han para ello ido a buscar un gusano específico que da una seda específica. Bueno, una auténtica paranoia para replicar todo, incluida el arca. Pero antes de que ese arca estuviera replicada, parece que se produjo una curiosa investigación. Yo de hecho relato un avance de esa historia en el libro que saqué hace un par de meses en Atanor Ediciones, el del tesoro oculto de los templarios, porque el capítulo final lo dedico a la geoestrategia y lo dedico específicamente a la búsqueda contemporánea del arca. Y han habido varias iniciativas. Ya sabes que el terreno del Monte Moriah es jurisdicción del gobierno jordano, bajo compromiso de que lo que hay en su superficie es del patrimonio de la humanidad y por lo tanto tiene que ser de libre circulación para todos. Bueno, sabes también que no es así, porque al menos cuando hace un par de años estuve yo visitando Israel y visitando, por supuesto, el templo Moriah y esa magnífica templo o mezquita de la cúpula dorada, no se permitía la entrada. En aquel momento la historia estaba como muy tensa, había militares por todas partes, porque los israelíes habían construido una pasarela que, según me contabas, sigue todavía hoy en día vigente, y los jordanos decían que se habían abierto unas brechas en el interior de la mezquita, y era una consecuencia de que eso en realidad era una tapadera para llevar a cabo prospecciones arqueológicas. No te voy a decir si sí o si no, pero yo sé que se estaban llevando a cabo prospecciones e incluso pude fotografiar algunas de las extracciones que se hacían milimétricamente. Se sacaban cubos enteros. Cuando digo cubos me refiero a un cubo de... Lo hemos podido ver también nosotros. Sí, bueno, pues entonces lo ratificas. Yo creo que han encontrado algo. Si no el arca entera, tal vez parte de ella, porque lo que se presume es que pudo ser desmantelada para protegerla justamente. Ahora la clave estará en si es el momento de reconstruirla o no. Y todo hace pensar, al menos por este grupo de rabinos fundamentalistas, que ya la tienen, porque ya han esparcido las cenizas rojas de la vaca en la explanada sagrada, y ahora lo único que les queda es conocer las medidas del templo, porque lo que queda para que el Armagedón se inicie es que se construya el tercer templo. Ese es el punto de salida del Armagedón y, por tanto, del fin del mundo, según los judíos. En un minuto, te vas a tener que dar otros 5 minutitos después de las noticias, ¿vale? Para que acabes de darnos esas sorpresas que tienes. En un minuto, ¿dónde fue a parar? Lo del arca ha sido sorprendente. La menorá, ese candelabro de 7 brazos, ¿lo deshicieron, lo fundieron los romanos? ¿O? En realidad los romanos contaban que se lo habían llegado a Roma. Hay quien dice que fue lo que se llevaron una réplica. Bueno, no vamos a entrar en ese debate. Lo que sí es cierto es que, al parecer, al llegar a Roma, cae en el río Tíber y, bueno, a pesar de que se ha intentado dragar en más de una ocasión, de buscar la localización exacta, porque está representado en el arco de Tito, por ejemplo, que Flavio Josefo lo cita específicamente, la menorá no se ha encontrado. De todas formas, y tú que estuviste ahora hace muy poquito en Jerusalén, advertirías que desde la iglesia teutónica, que hay unas escaleras que conducen hasta el templo, hay una gran menorá de oro real y con una cámara blindada de cristal que la protege, que es una réplica exacta, la que está destinada a ocupar el ala este del tercer templo, por si no lo sabías. Que ya la tienen preparada. Aguanta un poquito, ¿vale? Aguanto. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3. La información será unos minutos solamente y seguimos en esta apasionante historia tras el oro de Dios, con algunos datos históricos, parece ser verificados, de algunas de las reliquias más importantes de la historia de la humanidad, que dicen que va a cambiar este planeta y este mundo. No os lo perdáis en el segundo tiempo del Espacio en Blanco.
900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Y mañana seguimos de viaje. Os queremos mostrar junto a nuestro nuevo invitado un montón de lugares mágicos y sagrados que tampoco conocemos de nuestra propia tierra. Ya veréis que será interesante. Nos vayáis enseguida, regresamos. Esto es Radio Nacional en el Espacio en Blanco. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa.